Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 10. Discursos demonios. Esa noche, dormitorio de Issei, residencia y Gamers Gear. Susurró. Juego encendido. En un destello de luz azul, el brazo derecho de Issei se convirtió en la extremidad de color zafiro que significaba la aparición de su primer Sacred Gear. Flexionó y movió su brazo, sus ojos absortos en el brillo danzante y reflexivo de la luz de su dormitorio, sumido en sus pensamientos. Tengo que ir a un lugar determinado mañana y hablar con los demonios. Un lugar del que son conscientes y con el que probablemente estén familiarizados, mientras que nunca antes había pisado allí. Pensó el security, obligándose a mantener la calma. Si estuviera viendo que esto sucede en un anime, estaría gritando: es una trampa. En la pantalla en la parte superior de mi voz. Probablemente llamando idiota al protagonista con cada 2 respiraciones también. Aún así, no creo que Gremory Senpai o Citrica y Chou irían en contra de su palabra en una reunión neutral. Simplemente no encajaría con su carácter, creo. Ese era el quid de la cuestión. Solo conocía a sus personajes públicos humanos, en lugar de quienes eran como demonios. Por lo que sabía, la personalidad real de Rias Gremory era totalmente diferente. Sin embargo, una parte de él pensaba que con ella, lo que veías era lo que tenías. Que la chica pelirroja solo mantenía ocultas las partes de ella que pertenecían al mundo sobrenatural. No sabía de dónde procedía ese pensamiento, pero tenía una extraña aversión a desconfiar de él. Notó un pequeño contorno cuadrado en la base de su antebrazo cerca del codo. Tenía una forma extraña, algo así como un diagrama de árbol. Siendo del tipo impulsivo, lo tocó sin realmente pensar en ello. Una pantalla apareció frente a él, con ese mismo diagrama de árbol en él. Árbol de evolución de equipo de jugador. El Gamers Gear, a diferencia de la mayoría de los Sacred Gears, permite al usuario elegir cómo cambia y evoluciona. Usando este dendrograma, puede elegir cómo evolucionar el Gamers Gear y obtener habilidades especiales, habilidades y adiciones de equipo. Para evolucionar el Gamers Gear, se requieren Sacred Gear Points, SGP. Recibes 2 SGP cuando subes de nivel, así como SGP adicionales como recompensa por usar cualquiera de tus Sacred Gears en combate y por derrotar a los monstruos jefes. Actualmente tiene 5 SGP almacenados. Normalmente, obtendrías más al derrotar a un jefe 3 niveles por encima de ti, pero como en realidad no luchaste contra él, fuiste penalizado por eso. Excelente. Estaba siendo penalizado por algo fuera de su control. No era una situación familiar para él o qué. Pasando más allá de su autoburla, Issei examinó el punto más bajo de las opciones de ramificación, que tenía una sola opción, que costaba un solo SGP. Lo presionó para saber más detalles. Revelación costo. Un SGP, solo los poseedores de los 2 Gamers Gears pueden comprender verdaderamente el cambio único que tiene en su visión del mundo el hecho de sostener sus Sacred Gears, pero con esta habilidad puedes permitir que quienes te rodean vislumbren brevemente el mundo a través de tus ojos. Cuando se activa, esta habilidad permite que cualquier aliado designado dentro de un cierto rango vea los nombres, títulos y niveles de quienes lo rodean durante un período de tiempo determinado después de la activación. Puede establecer instrucciones sobre si se les permite ver su propia información y, de ser así, exactamente cuánto. Incluso puede establecer títulos que posee pero que no tiene equipados. A decir verdad, era una habilidad bastante inútil en opinión de Issei. Casi lo único que podía hacer era ayudarlo a engañar a los demonios sobre quién era él. Al cambiar sus títulos, niveles y nombres, podría mantener en secreto quién era por un poco más de tiempo. Estaba seguro de que era solo cuestión de tiempo antes de que las 2 herederas descubrieran su verdadera identidad. Ninguno de ellos era estúpido, y Sona Citri especialmente no era tonta. Solo tomaría una cierta cantidad de tiempo y esfuerzo coincidir cuando apareció el guerrero acorazado rojo y cuando desapareció Oppa y Baka y Seid. Y eso fue sin los diversos tipos de magia y Dios sabe qué más tenían disponibles para ellos. Aún así, ese no era un problema importante, nunca esperó poder esconderse para siempre después de descubrir que iba a la escuela con demonios reales. No, era simplemente un recurso provisional para ganar tiempo para subir de nivel hasta el punto en que fuera lo suficientemente fuerte como para poder defenderse si las cosas terminaban en una confrontación con ellos.
El hecho de que probablemente había demonios mucho más fuertes dadas sus respectivas edades y descripciones era algo que Issei tendría que resolver más adelante. Por ahora necesitaba concentrarse en su problema actual. Al confirmar que iba a seleccionar la actualización, vio aparecer un anillo rojo a su alrededor, lo que indica que se había comprado. Había una selección de 3 actualizaciones en el siguiente nivel que costaban 2 SGP cada una, y solo podía seleccionar una de ellas, bloqueando las otras 2. Uno haría que su brazo de Sacred Heart fuera elástico como el caucho, permitiéndole atacar desde la distancia con él. Otro le permitió agrandarlo al mismo tamaño que su cuerpo, aumentando enormemente el daño que podía causar en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, fue lo último lo que llamó la atención de Issei. En lugar de aumentar sus habilidades de combate, esta mejora le permitió agregar un 20% a la ganancia de EXP para todas sus habilidades y hechizos, así como un 10% a su ganancia de EXP habitual. Los 2 primeros fueron ataques llamativos que reconoció de One Piece y Busou Renkin respectivamente. Monkey de Luffy's Rubber Fruit and the Arms Alchemy Little Gulliver. Ambas eran habilidades que se veían increíbles y que inmediatamente se sumarían a la habilidad de combate del Gamers Gear. Es probable que ambos puedan adaptarse a un estilo de lucha que dependa únicamente del uso del guantelete azul como arma preferida. Sin embargo, fue la tercera opción la que llamó la atención de Issei. Si bien no tiene un aspecto tan impresionante ni un valor inmediato, los beneficios a corto y largo plazo que proporcionaría superarían con creces los beneficios inmediatos de cualquiera de las mejoras de combate. Sumado a eso, ya había desarrollado varias habilidades y destrezas que le permitían pelear sin su guantelete activo, y ni su manejo de la espada en desarrollo ni su magia encajarían bien con ninguna de las 2 primeras habilidades. Elegir cualquiera de las habilidades de combate sería simplemente agregar otra arma donde ya tenía varias decentes, mientras que la tercera opción aumentaba todas sus habilidades, lo que le permitía crecer más rápido de varias maneras. Tomás una decisión muy sensata, lógica y calculada. Ganas más una UIS y más un SGP. Una vena pulsaba en la frente de Issei. Eso sonó más como un insulto que como un cumplido. Bastardo descarado. Al seleccionar la actualización, que se llamó Sabiduría Aprendida, Issei inspeccionó el siguiente nivel. Cada una de las 4 habilidades disponibles cuesta 3 SPG cada una y tuvo que seleccionar 2 de ellas antes de que este nivel se bloqueara y pudiera seguir adelante. El primero, Sapphire Armor, agregó armadura adicional al Gamers Gear, triplicándolo a 300. El segundo, Sapphire Blade, le permitió remodelar el guante azul, y el brazo debajo de él, en una espada que no era solo casi indestructible, sin tener que preocuparse por la puntuación de durabilidad, y podría actualizarse y mejorarse a través de una pantalla independiente. Por último, Ruby Vision le permite ver los nombres de los ataques y hechizos de su enemigo, y Ruby Sig le permite tener algún tipo de precognición de combate. A diferencia de las últimas 3 opciones, las 4 tenían aproximadamente el mismo nivel de potencial y de manera similar. El menos útil, al menos para él de todos modos, fue la armadura de Zafiro. Si bien le daría al Gamers Gear una impresionante mejora de escudo / armadura, confiaba en apartarse del camino de los ataques en lugar de absorber los golpes con la armadura. No es inútil de ninguna manera, pero no encaja con el diseño de personajes que estaba construyendo, un DPS sobre un tanque. Sin mencionar que normalmente no peleaba con ninguno de sus Sacred Gears activos, guardándolos como cartas de triunfo en caso de que se sintiera abrumado. Estaba considerando seriamente su contraparte, la hoja de Zafiro. Solo había desarrollado las habilidades más básicas en el combate cuerpo a cuerpo, en lugar de haber elegido concentrarse en desarrollar su manejo de la espada. Tener una espada indestructible que no podía quitarse de su persona sin matarlo bajo la manga, casi literalmente, en caso de que de alguna manera no pudiera acceder a su inventario o simplemente hubiera destruido todas sus otras opciones era una oferta tentadora. Además, también podría actualizarlo, lo que significa que probablemente podría convertirlo en un arma realmente ruda. Ruby Sig y Ruby Vision fueron un poco confusos, ambos parecían ser muy útiles de manera similar. En términos de pura practicidad de combate, una forma de precognición era difícil de superar, incluso si se limitaba a solo 10 segundos. Sin embargo, la capacidad de saber qué tipo de ataque o hechizo estaban lanzando sus enemigos podría ser muy útil para predecir lo que hicieron y cómo contrarrestarlos o evitarlos. Al final, la elección se hizo cuando miró hacia adelante. Sig no tenía actualizaciones vinculadas a él en niveles futuros, dejándolo tal como era.
Vision, por otro lado, tenía al menos 4 cajas diferentes vinculadas, lo que mostraba un gran potencial de crecimiento. La elección entre una habilidad estancada y una que podía crecer y evolucionar como él lo hizo era bastante obvia en los libros de Issei. Asintiendo, Issei decidió ir primero con Ruby Vision y guardar Sapphire Blade para después de que ganara más SGP. Con suerte, no tardaría mucho en hacerlo, siempre y cuando comenzara a usar sus Sacred Gears en las peleas con más frecuencia. Ya estaba planeando ponerlos a prueba después de encontrar al agente Flamberge. Ese había sido responsable del asesinato de más de 30 de sus propios camaradas, e Issei estaría muy feliz de mostrarle al bastardo por qué estaba molesto con ellos. Ese tipo de matanza sin sentido necesitaba ser respondida. No sabía si Flamberge era hombre o mujer, o incluso cómo se veían, pero podría encontrarlos gracias a su Gamers Gear. Para cualquiera que no sea el jugador, un título representaba un aspecto importante de una persona que influía en cómo pensaban de sí mismos, cómo los percibían los demás, o ambos, como el título heredera de la casa de Gremory de Rias Gremory. Alguien que tenía un título que consideraba importante para ellos y un título que los demás consideraban importante a veces tenía un título dual, mostrando ambos al mismo tiempo. Nuevamente, para usar a Rias Gremory como ejemplo, ella era tanto una heredera de la casa de Gremory, que probablemente se basó en la perspectiva de otros, como la princesa de la ruina de cabello carmesí, que se vinculó a sus propios puntos de vista personales. A menos que Flamberge pudiera ocultar su título de alguna manera, no había manera de esconderse de la mirada de Issei. Desechando la pantalla y su Sacred Gear, Issei se dirigió a la cama. Hoy había sido un día largo y probablemente mañana no sería más fácil. El día siguiente salón del club Orc. Entonces Rias, ¿cuál es el plan? Akeno preguntó mientras le servía a su rey una taza de té. Haciendo una pausa para tomar un sorbo de té y saborear el sabor, Akeno siempre preparó un té excelente, Rias respondió. No hay ningún plan, Akeno. Tú sabes tan bien como yo lo tenue que es nuestra relación con este hombre con armadura. El hombre era positivamente asustadizo. Cuando nos conocimos antes, a pesar de sus intentos por mantener la calma y la bravuconería, y, si sus propias declaraciones son ciertas, no tiene conocimiento de nosotros más allá de las viejas leyendas, las cuales, les recordaré, no pintan a los demonios bajo ninguna luz justa. Si intentamos algo clandestino o dramático con la esperanza de descubrir su identidad y él los descubre, hay una buena posibilidad de que simplemente desaparezca y perdamos una valiosa perspectiva sin obtener ganancias. Tomando otro sorbo de su té, Rias negó con la cabeza lentamente. No, nuestra mejor apuesta es tomar esto con calma y dejar que nos conozca por nosotros y generar confianza con el tiempo. Luego hacemos una oferta lo más honesta y razonable mientras ponemos los beneficios ofrecidos de la mejor manera posible. El Nefilim reencarnado asintió. Entendido. Sin embargo, esta situación con los purificadores es preocupante. La pelirroja asintió mientras colocaba su taza de té en su escritorio antes de adoptar su postura de pensamiento, o la postura de Gendo, como a veces la llamaba Akeno. Dejarla ver Evangelion había sido un error. Tanto ella como Sona habían leído la carta que el portador del Gamers Gear les había dado y había sido una mezcla de oscuridad divertida, horrible y dolorosamente triste. El acto de un caído había llevado a un humano simple, aunque ciertamente brillante, a unirse a los purificadores en una guerra contra todo lo sobrenatural. Esto a su vez condujo a la creación de esos hombres rata, solo para que él terminara traicionado y asesinado por sus propias creaciones, muriendo lleno de dudas, preocupaciones y arrepentimientos. El punto clave que me preocupa es que podría haber más en estos purificadores de lo que se ve a primera vista. Rias murmuró, más para sí misma que para Akeno. Parece completamente ridículo, a primera vista, que un grupo de humanos ordinarios, desprovistos incluso de cualquier habilidad mágica propia, intente atacar a las razas sobrenaturales, pero esta carta es muy convincente. Si es genuino. Akeno objetó, jugando al abogado del diablo, o abogado del ángel, según sea el caso. Verdadero. La princesa de las ruinas de cabello carmesí estuvo de acuerdo con cansancio, aunque personalmente dudaba que fuera falso. Toda esta situación fue demasiado artificial para ser algún tipo de engaño. Los costos de establecerlo superarían con creces cualquier ganancia que pudiera proporcionar. ¿Dónde están los demás? ¿Estaba seguro de que sabían sobre nuestro encuentro con nuestro amigo humano en tu santuario? 2 del trío pervertido están siendo perseguidos por Murayama-san y las otras chicas del Kendo Club. Kiba-kun está tratando de evitar que se queden sin tripulación. Akeno se tapó la boca para ocultar su diversión.
Se desvaneció un poco cuando recordó que no se había visto a Irisei espiando con los otros dos, lo que significa que había mejorado en esconderse o que había dejado de espiar con ellos. Dado que casi había sido asesinado por el loco que había invadido su hogar, no fue demasiado difícil para Akeno, quien se vio obligada a ver cómo los miembros fanáticos del clan Imejima asesinaban a su madre frente a ella, ver es posible que haya tenido un cambio en sus prioridades después de eso. Se había marchado con un recuerdo físico de su roce con la muerte, una fina cicatriz en un lado de la mejilla. Ese tipo de situaciones pueden cambiar a una persona. A veces para bien, a veces para mal. Koneko-chan solo está comprando algunos bocadillos. Debería estar aquí pronto. La reina continuó. ¿Qué pasa con Citri-sama? Sona estará aquí tan pronto como termine de organizar el consejo estudiantil. Rías respondió fácilmente. La incorporación de Sagi Genshir a su nobleza lo ha hecho más fácil, ya que ahora todos son demonios. No creo que Sona atraiga más miembros de los que tenemos en caso de que asustemos a nuestro amigo. De hecho, Rías sospechaba que Sona solo traería a Sagi para que la situación fuera similar a la última vez que se vieron. Su amigo de la infancia fue lo suficientemente astuto como para saber que asustar a su antiguo aliado con caras nuevas podría terminar mal para ellos. Eventualmente, toda su nobleza, además de Sona y Sagi, se reunieron en la sala. Sona atrajo la atención de todos hacia ella con una leve tos. Nuestro objetivo aquí es encontrar información sobre los creadores de los hombres rata, los purificadores. Dijo, ajustando sus gafas con una mano delicada. Los hombres de Beelzebub-sama descubrieron que la madriguera de ayer se había llenado mágicamente con concreto y varias sustancias, hasta el momento, no identificadas en algún momento después de que la dejamos, por lo que no tiene más pistas. Esto lo ha hecho un poco, él ya ha solicitado que Rías y yo transmitamos cualquier información que el hombre de la armadura roja nos proporcione. ¿No sería más simple que Beelzebub-sama conociera a este tipo en persona entonces? Preguntó Sagi confundido. Mirándolo fijamente, la heredera de Citri se pellizcó el puente de la nariz y respondió. Rías y yo somos solo un poco más de 3 veces su nivel y es muy obvio que acercarnos al portador del Gamers Gear lo hace extremadamente nervioso al menos. Puede tener un ataque al corazón si un demonio de clase Satán se le acerca, especialmente porque se dice que todos los Ma actuales son muchas veces más poderosos que los originales. Lo siento, Kaichou, respondió Sagi nervioso, sonrojándose de la vergüenza. Minutos después, el grupo de demonios se teletransportó al santuario de Akeno a través de un círculo de transporte. Se necesitó algo de diplomacia por parte de la hermana mayor de Sona para lograr que el panteón sintoísta permitiera que un demonio viviera allí sin ser dañado por las protecciones, pero al final se logró. Cada vez que Akeno tenía algo de tiempo, lo pasaba aquí. Vaya, esto es increíble. Murmuró Sagi. El santuario era pequeño, pero obviamente bien cuidado. Los árboles que lo rodeaban en los bordes de los adoquines estaban bien recortados y se veían naturales, una hazaña difícil de lograr. El santuario en sí estaba impecable y bien mantenido también. Incluso la puerta Tori parecía nueva. Koneko se puso rígido y señaló la puerta. Alguien está ahí. Una risa resonante resonó en los terrenos y una forma oscura salió de la sombra de la puerta. Tirando hacia atrás su capucha para revelar el yelmo rojo con forma de dragón del hombre del día anterior. En un destello de luz y con un movimiento de sus manos, la capa negra y sombría que vestía cambió a la capa marrón básica que había usado el día anterior. ¿Cómo te las arreglas para localizarme? La figura con armadura roja preguntó a Koneko con curiosidad. La mayor parte de mi equipo que no es armadura está dedicado a mejorar mis habilidades físicas o a ocultar mi identidad y presencia. No es ocultar tu ki. Koneko dijo sin rodeos. Viendo que no sabía que eso era una cosa antes de ahora, no es ninguna sorpresa. El hombre ofreció desconcertado. Oh, bueno. Vive y aprende. Heredera Gremory, heredera Citri. Todos. Confío en que todos tuvieron un día sin incidentes. Sí. ¿Tú mismo? Rías preguntó cortésmente. Algo. Fui emboscado por hombres rata en el camino hacia aquí. El hombre respondió. A pesar de lo monótono que era su voz, los demonios reunidos podían escuchar la irritación en ella. Asesinos desechables cuyos cuerpos se derretían en nada una vez que estaban muertos. Más molestos que cualquier otra cosa. ¿Están atacando a plena luz del día? Esa fue ciertamente una noticia desagradable para que Rías pensara. ¿Dónde fue el ataque? Un pequeño callejón a mitad de camino entre aquí y la Academia Q. Él respondió. Me sorprendió, considerando que su criador está muerto.
¿Estás seguro? Preguntó Sona. Era del tamaño de una casa de 3 pisos y usé el propio sistema de limpieza del purificador para destruir la base y todo lo que contenía, comenzando con el breeder. El jugador respondió secamente. También recibí una notificación y puntos de experiencia por derrotarlo, así que sí, estoy muy seguro de que el breeder está muerto. También sé que no se puede clonar, hacer que se reproduzca con otro breeder o duplicarse de la manera más habitual. A menos que otra facción sobrenatural está trabajando con ellos, no puedo ver cómo pueden permitirse mantener las tácticas de la ola humana. Esto hizo que la heredera de Citri levantara una ceja, ligeramente impresionada. No era frecuente que alguien cerrara por completo cualquier posible argumento de ella de esa manera. Solo estoy al tanto de un pequeño grupo de caídos en Q aparte de nuestros nobles. Rías dijo con el ceño fruncido. Aparte del migrante Ikai, eso es. También hay un enano capturado en manos de los purificadores. Intervino el hombre de la armadura roja. Sacó una fina espada de acero de su inventario. Esta espada fue, de acuerdo con la descripción del artículo que proporciona mi Sacred Gear, forjada por un herrero enano capturado. La tomé del cadáver del primer jefe que maté. Si los purificadores fueron los que le dieron esto a Vidal Warzan, entonces es probable que no solo tengan al enano, sino a otros sobrenaturales presos. Ambos reyes intercambiaron miradas. Los enanos eran principalmente del panteón nórdico y Odín no se tomó a la ligera la captura o el encarcelamiento de ninguno de sus súbditos, incluso si normalmente interpretaba al anciano sucio y despreocupado, al menos según Serafall. Las cosas se habían vuelto aún más complicadas. Gracias por eso. Sona suspiró mientras se masajeaba la frente. Realmente no fue su culpa. Solo estaba cumpliendo con su parte del trato y brindando toda la información que pudo sobre la situación. Ahora bien, ¿vamos al punto principal de esta reunión? Rías preguntó, cruzándose de brazos. ¿Qué, exactamente, sabes acerca de estos purificadores? Exactamente como te dije, los purificadores aparentemente son un grupo de humanos que odian todo lo sobrenatural. El hombre de armadura roja ofreció con un encogimiento de hombros. Se extiende desde razas sobrenaturales, como los demonios, hasta humanos con poder mágico o espiritual, incluso aquellos que simplemente poseen un Sacred Gear. Los objetivos iniciales de sus ataques son las facciones bíblicas y crearon a los hombres rata como tropas de choque prescindibles, diseñadas para una combinación de tácticas de oleadas humanas y emboscadas masivas. Q fue elegido para ser el campo de pruebas de los hombres rata, ya que ambos están aquí y los caídos actuarían como chivos expiatorios y posiblemente provocarían una renovación de su gran guerra para debilitar sus facciones más. A partir de este momento, todos los Radman Burrows que conozco han sido pasados por la espada, pero hay al menos otras 2 instalaciones de purificadores en Q que planeo visitar en breve. Ah, sí, aquí. Buscando en su inventario, el jugador sacó varios montones de papeleo y se los entregó a Gremor y Nobleza. Estos son los archivos pertenecientes al proyecto Rey Rata que confisqué antes de destruir la base. Dijo con un asentimiento. Deberían ser una lectura interesante para cualquiera que esté investigando a los hombres rata. Sin embargo, no recomendaría que los leyeran ustedes mismos, especialmente si son aprensivos. Apenas hojeé algunos de los archivos y casi me canso. Que estos bastardos locos lo hicieron, fue una lectura bastante espantosa. Sona asintió y teletransportó los informes a su casa. Se los llevaría con ella cuando fuera a ver a Beelzebub-sama esta noche con Rías. ¿Algo más? Ella preguntó. Hay al menos un miembro de los purificadores todavía activo en el área, cuyo nombre en código es Agente Flamberge. El jugador gruñó. Aparentemente, quienquiera que fuera el agente Flamberge, él o ella había hecho algo para ganarse la ira de este hombre. Son responsables del asesinato de más de 30 de sus compañeros purificadores. Tengo un memorando que básicamente les ordena atar cualquier cabo suelto antes de ir a una nueva ubicación para ejecutar el proyecto Rat Poison en caso de una rebelión de hombres rata. Ni siquiera sospecharon quién lo hizo. Kiba en particular parecía enojado por eso. Desagradable. El joven caballero prácticamente escupió. De acuerdo. Estoy ansioso por explicar mi disgusto a Flamberge en persona en algún momento en el futuro cercano. Tales cosas deben ser respondidas. Dijo el hombre de armadura roja, flexionando una mano de manera demostrativa. Sin embargo, haré todo lo que pueda para dejar suficiente de él para que puedas extraer tanta información sobre los purificadores como puedas. Lo que les suceda después de eso no es mi problema. Eso era comprensible. Se suponía que ningún humano normal sabía sobre lo sobrenatural.
Aquellos con habilidades mágicas, espirituales o místicas, así como aquellos que poseían habilidades de Ki y Sacred Gears, por lo general eran las únicas excepciones a esta regla. Como los purificadores se habían estado preparando para atacar a los demonios, Sona y Rías en particular, entregarles un purificador, vivo y capaz de revelar cualquier secreto que tuvieran, sería un movimiento excelente por parte de su posible aliado. Sin duda, le ganaría el cariño de Sir Zeus y Serafall. Esos dos moverían la tierra por aquellos que ayudaron a sus hermanos. ¿Tienes alguna idea de por qué fuimos elegidos como sus primeros objetivos? Rías preguntó, sonando un poco molesto. Comprensible, de verdad. Según lo que he encontrado, de las tres facciones, los demonios tienen la base de poder más sólida y tienen las debilidades más fáciles de explotar. El hombre de armadura roja respondió con calma. Por lo que he podido inferir, los ángeles caídos irregulares no sufren de ninguna debilidad tan explotable como la debilidad natural del diablo a la luz y los atributos sagrados. Los caídos están dispersos y su liderazgo está desorganizado en el mejor de los casos y fracturado entre los varios líderes en el peor de los casos. Del mismo modo, la falta de milagros verdaderos en los últimos siglos y el debilitamiento del poder de la Iglesia también ha llevado a que la facción del ángel pierda poder lentamente también. Los demonios, por otro lado, han estado reconstruyendo constantemente sus números y su contrato, así que derriba al más fuerte y el resto se puede manejar más tarde, ¿verdad? Sona negó con la cabeza con desaprobación. ¿Cómo podrían evitar que simplemente nos retiremos al inframundo durante algunas décadas hasta que los purificadores estén muertos? El hecho de que los purificadores sean hipócritas. El jugador declaró rotundamente. No me importa cuánta tecnología tengan, la creación de los hombres rata requirió al menos un poco de conocimiento mágico, sin mencionar el uso de piedra de disformidad como catalizador. De ninguna manera esas cosas son naturales, de ninguna manera o forma. ¿Tienen a alguien capaz de lanzar hechizos en sus filas, por persuasión o amenazas? No lo sé. Podrían estar planeando alguna forma de atraparte aquí o forzarte a revelar tus rasgos inhumanos o lo que sea. Sé que tus alas son manifestaciones de tu magia, pero dudo que esos idiotas llenos de odio lo hagan. La magia diabólica y la magia humana son cosas muy diferentes. Rías señaló con el ceño fruncido. La magia humana se basa en cálculos matemáticos, mientras que la magia de un demonio se basa en la imaginación del lanzador. Un solo lanzador de magia humana no podría lograr la primera posibilidad, y como acabas de decir, la segunda es imposible. ¿Hay algún artefacto que pueda aumentar el poder de un lanzador? Preguntó el hombre con curiosidad. Aparte de unos pocos Sacred Gears selectos, incluido el tuyo, no. Sona negó con la cabeza. El dios dragón infinito, Opis, supuestamente es capaz de otorgar serpientes a las personas para aumentar su poder, pero Opis no se ha visto en mucho tiempo. Varios de los 13 Longinus podrían hacer algo similar, como el Boosted Gear, pero son raros y poderosos Sacred Gears rara vez distribuidos por el dios de la Biblia. Otros artefactos mágicos y divinos están sellados, mantenidos al alcance de la mano de la deidad o el lanzador de hechizos al que pertenece, se sabe que están en manos de alguna facción o el otro, o han sido destruidos. Es imposible. ¿Se ha visto recientemente al portador del Tartarus Gamers Gear? Preguntó bruscamente el portador del Gaia Gamers Gear. No. Eres el primero en emerger desde la muerte de los portadores anteriores. Sona respondió con un movimiento de cabeza. Por supuesto, simplemente podrías ser el primero en aparecer debido a que el otro se mantiene oculto. Es poco probable, ya que, por los pocos registros que pude encontrar de ellos, los propietarios del Tartarus Gear tienden a estar lejos de ser sutiles en sus acciones. Sé poco de la historia de mi Sacred Gear o de la némesis que heredé por eso. El hombre blindado admitió. Sospecho fuertemente que hay algún tipo de conciencia en su interior, pero no hay pruebas. La historia de tu Sacred Gear es casi igual de misteriosa para nosotros. La heredera de Sitri respondió honestamente. Casi todo lo que sabemos es que el dios de la Biblia los creó poco antes de la suspensión de las hostilidades entre las tres facciones y el comienzo del incómodo alto el fuego no oficial que había perdurado desde entonces y un par de menciones de sus anteriores portadores luchando. Los únicos que podrían tener una idea son algunos de los ángeles de mayor rango. Supuestamente conocían bastante bien los movimientos de su maestro y creador. Veo. El jugador asintió. Dicho sea de paso, ¿por qué usas constantemente Dios de la Biblia en lugar de una frase más corta? Porque simplemente llamar al Dios de la Biblia por su nombre desnudo daña a los demonios. Incluso a alguien más que lo dice de cerca nos afecta. Rías respondió simplemente. Aunque no mucho.
Es más como un repentino dolor de cabeza la mayor parte del tiempo porque los verdaderos creyentes en el cristianismo se han vuelto mucho más raros en los últimos siglos. Eso suena como un gran engaño. El humano declaró rotundamente, su incredulidad era obvia. Dilo. Sona lo desafió. Dios. Dijo el jugador, y todos los demonios presentes se estremecieron de dolor. Miró una pantalla invisible delante de él. Según mi Sacred Gear, acabo de causar 10 puntos de daño sagrado a todos los demonios al alcance del oído a través del sistema de, el Dios de la Biblia. Debido a la debilidad del demonio al elemento sagrado, eso es 20 puntos de daño. Sagi se vio un poco distraído por un momento antes de recuperarse. Comprensible, ya que era el demonio presente más débil con diferencia. Esto es increíble. ¿Por qué tomarse la molestia de escribir eso en su sistema? El jugador sacudió su cabeza con casco en estado de shock. Parece mucho esfuerzo para un efecto que parece, mezquinamente rencoroso. El Lucifer original se rebeló contra él y creó seres que son exactamente opuestos a los verdaderos ángeles en esencia y propósito. Declaró Rías. Como Lucifer fue una de sus primeras creaciones vivientes, eso debe haber sido mortificante. Nadie conoce la mente del Dios de la Biblia, ni siquiera sus ángeles, pero debemos suponer que tiene la intención de sacarnos del mundo en algún momento, hasta que él quiera hacerlo y reinicie la guerra con ese propósito. Su sistema actúa como un recordatorio a todo diablo, sangre pura o reencarnado, que él nos está vigilando y castigando por el pecado que nuestra existencia le recuerda. Suena como un mal caso de uvas amargas para mí. El hombre de la armadura roja se encogió de hombros antes de tensarse repentinamente y desenvainar su gladius de metal rojo, Blood Metal lo había llamado, y otra espada corta, hecha del mismo metal rojo, que tenía varias estrías grandes corriendo por un lado. Kiva lo identificó rápidamente como un Swordbreaker, una forma de hoja de parada diseñada para atrapar, bloquear y desviar hojas de ataque. Hombres rata. El jugador dijo tenso mientras las carcajadas chirriantes comenzaron a resonar a su alrededor. Preparaos para el combate. Varias sombras se desprendieron de los árboles, revelando hombres rata encorvados vestidos con atuendos negros y grises y llevando espadas y dagas de aspecto oxidado en sus patas delanteras. Algunas tenían hojas teñidas de verde que el gamer experimentado les informó en voz baja que eran Warblades, armas con hojas forjadas con ese material de Warpstone y venenosas al tacto. ¿Qué? Ha pasado un tiempo, Mantin. Dijo una voz suave cuando una figura de pura oscuridad se materializó de las sombras de la misma manera que lo había hecho el jugador. Snitch. Así que asesinar al Consejo de los 13 no fue suficiente para ti, por lo que veo. El hombre de la armadura roja dijo una falsa calma, aunque Sona no podía estar segura de si era miedo o ira lo que estaba reprimiendo. ¿También quieres agregarme a tu lista de víctimas? ¿Qué? ¿Quién es este? Rías preguntó con calma, mirando al recién llegado con cautela. Díselo, hombre cosa. El hombre rata se rió entre dientes. Me gusta que mis futuras marcas sepan quién les quitará la cabeza. Rías Gremory, es el hombre rata conocido como Snitch, el maestro de la muerte. Es el maestro asesino del pueblo de los hombres rata y casi me mata hace unos días. El jugador apuntó amenazadoramente con el gladius a Snitch. Te has vuelto más fuerte, rata. ¿Asesinar a tus antiguos maestros te dio un impulso en el poder? Snitch se rió de nuevo. Finalmente deshacerme de esos tontos que decían ser el consejo pero eran solo títeres, fue un sentimiento embriagador, hombre cosa. De hecho, soy más fuerte. Pronto, vendré a ejercer mi oficio en estos tontos, pero por el momento tengo objetivos mucho más importantes. Como disculpa, mis subordinados los entretendrán. A los hombres rata, les ladró. Mátenlos. A medida que avanzan los hombres rata ninja el mismo Snitch regresó a las sombras y desapareció. Equipo de jugador. Gritó el hombre armado. Juego encendido. En un instante, el Sacred Gear azul apareció en su brazo. Muéstrale a los demonios la verdad de este mundo. Ordenó el gamer, levantando su brazo derecho para apuntar su espada al cielo. ¿Qué vas a? Empezó Rías. Revelación. Una ola de luz azul brotó del Sacred Gear y golpeó a todos los demonios en el área. Ligeramente desorientada, Sona parpadeó antes de enfocarse en uno de los hombres rata que se acercaban y volvió a parpadear cuando vio palabras flotando sobre su cabeza. Corredor de alcantarillas LV-15 cortador de garganta rápidamente, giró la cabeza para mirar a la persona que había causado todo esto, solo para sentirse decepcionada.
Hombre con armadura roja LV-15 cazador de ratas, ¿qué es esto? Exigió. Una mirada a través de mis ojos. Este es el mundo para mí desde que Gamers Gear se activó. El hombre respondió con tristeza. Decidiendo dejar el asunto para más tarde, Sona analizó a los enemigos. La mayoría eran corredores de alcantarillas en el nivel 15, con un par en el nivel 16. Un pequeño número era una clase completamente diferente. Asesino iniciado LV-16 cortador de mollejas neófito asesino LV-17 derrama de sangre el más poderoso era preocupante. Asesino menor LV-21 burlón consejos para combatir estas cosas. Kiba preguntó con calma, sus ojos moviéndose bruscamente entre las criaturas rata que avanzaban. Un humano normal es físicamente más fuerte que ellos, pero son mucho más rápidos y ágiles. Los hombres rata tampoco tienen reparos en pelear limpio. Dijo el jugador con firmeza. A los tipos ninja les gusta usar sus colas para usar una tercera arma para atacarte furtivamente, la mayoría usa una púa envenenada oculta cerca de la punta como arma. Cualquier hombre rata que no sea un esclavo también usará el trabajo en equipo, pero no les importa sobre la muerte de sus compañeros. Los líderes también permanecen en la retaguardia a menos que sean forzados. Cualquiera de ustedes, aparte de Sagi, podría matar fácilmente a todos estos hombres rata sin sudar. Buchou, los probaré, el caballero declaró dando un paso adelante, su oferta era menos una pregunta que una declaración. Seguir. La pelirroja asintió. Con un acto de su voluntad, una espada de acero brotó del suelo y fue agarrada por el chico rubio. Al segundo siguiente, se movió como un borrón, cortando a varios de los corredores de canalones como si fueran recortes de cartón. Los gritos y gorgoteos sobresaltados de los hombres rata moribundos fueron cortados cuando el usuario reencarnado de Sacred Heart les lanzó golpes de misericordia, empalando sus corazones con rápidas y precisas puñaladas y cortes en sus corazones y gargantas respectivamente. ¡Wow! Como se esperaba de un demonio reencarnado de nivel 30 y más. Dijo el hombre de la armadura roja con un toque de admiración en su voz. Varios shuriken volaron por el aire hacia él mientras hablaba, pero él simplemente levantó una espada y dijo, escudo de barrera menor. Un círculo mágico rojo apareció frente a él que desvió todas las estrellas arrojadizas sin siquiera un chasquido, no es que fuera una gran sorpresa. El acero ordinario solo podía hacer mucho contra la magia. Kiba, retrocede por ahora. ¿A qué no? Prueba tu magia. Ordenó Rías. Veamos cuánto pueden aguantar. El Yamato Nadeshiko se rió. Luego, con un movimiento rápido de sus dedos, círculos mágicos amarillos se formaron sobre su mano y arcos de energía dorada surgieron hacia afuera. La magia eléctrica golpeó a un par de asesinos iniciados, friéndolos en apenas unos segundos. Ara, tan frágil. ¡Qué decepcionante! Son más vulnerables a la magia del fuego que a los rayos. El jugador mencionó a la ligera. Esa fue la magia del trueno. Sona lo corrigió mientras enviaba una ola de cuchillas de agua para cortar en pedazos a varios Gutter Runners que avanzaban. El rayo contiene un fragmento del elemento luz, por lo que muy pocos demonios pueden manejarlo con seguridad. Dejando de lado el hecho de que Akeno de hecho podría usar Lightning, ya que ella era la hija de Barakiel, el ángel caído de Lightning. La antigua Nephilim simplemente eligió usar la magia del trueno menor y nunca había tocado la herencia de su padre por razones personales. El hombre dijo sin comprometerse. Entré con eco aplastando a un par contra un árbol después de que sus espadas se rompieran contra la defensa dada por Rook, Rías haciendo estallar a varios en polvo con su poder de destrucción y el hombre con armadura roja decapitando a una pareja con cortes rápidos y precisos de su espada, fue claro que los hombres rata fueron muy superados. Cuando uno sacó una botella, el hombre armado gritó apresuradamente. Kiba. Mata a ese hombre rata antes de que tenga la oportunidad de beber. Eso es Witch Brew, una poción que convierte al bebedor en un berserker. Los hombres rata incluso tenían pociones alquímicas para usar. Sona, que tenía algunos conocimientos básicos de alquimia, ahora tenía la firme opinión de que alguien en el mundo sobrenatural estaba guiando a los hombres rata, aunque ellos no lo supieran. Ninguna raza recién creada podría idear algo como Witch Brew sin ayuda externa. El problema fue resuelto por Kiba dividiendo al asesino desde la coronilla hasta la ingle. Cuando las dos mitades del cuerpo se desmoronaron en una explosión de sangre, el hombre de la armadura roja cargó contra el resto de los hombres rata, atacando con sus espadas gemelas y causando caos entre los asesinos en pánico.
Cuando el líder de los asesinos de nivel 20 se dio la vuelta para huir, el hombre con armadura roja apuntó con sus espadas a la rata que se retiraba y gritó: «Flame Spear». Un estallido rojo de fuego salió disparado de sus dos armas y se enterró en la espalda del cobarde hombre rata, cubriéndolo en llamas y acabando con su vida. Un parpadeo después, y todos los cuerpos se habían derretido, sin dejar rastro de que alguna vez existieron. TCH, necesito poner mis manos alrededor del cuello flacucho de Snitch. El jugador casi gruñó de frustración. Ese pequeño bastardo sádico es demasiado peligroso para dejarlo vagar libre. Koneko, ¿sentiste a ese hombre rata? Rías le preguntó Torre. No. Ki se estaba mezclando con el entorno. No podía leerlo. La pequeña niña respondió brevemente. Aparentemente, su título de maestro asesino no es solo un espectáculo. Supone que tendría alguna forma de ocultarse de la mayoría de los tipos de detección. El jugador suspiró, sonando mucho más exhausto de lo que parecía. ¿Algún tipo de habilidad o entrenamiento, o tal vez un objeto mágico como mi capa de las sombras? Sea lo que sea, será un dolor estar en guardia para no ser apuñalado por la espalda por Snitch hasta que encuentre una forma de evitarlo. ¿Los hombres ratas saben quién eres realmente? Sona preguntó bruscamente. No, pero me imagino que tienen un mejor sentido del olfato que el humano, por lo que seguirme desde una de las madrigueras hasta mi base no será demasiado difícil para ellos. Él respondió. Oh, felicidades por convertirte en el nivel 7, Sagi-san. La heredera de Citri miró a su alrededor y, de hecho, Sagi ahora estaba en el nivel 7. ¿Cómo? Él estaba en tu grupo cuando mataste a 4 o 5 hombres rata con un movimiento perezoso de tus dedos. Obviamente obtuvo algunos de los puntos de experiencia de tus muertes. El hombre respondió. Una vez que esté en el nivel 8, no tendrá que preocuparse de que la luz del sol lo debilite, ya que la debilidad del diablo a la luz es incómoda a partir de ese nivel. Útil saberlo. Kiba comentó. ¿Puedo preguntar dónde conseguiste esa segunda hoja que estabas usando? Fue una recompensa de búsqueda por conquistar las 7 madrigueras de los hombres rata, además de exp, dinero en efectivo y mi título Ratcatcher. El gamer respondió mientras guardaba sus espadas en su inventario. Mientras lo tengo activo, causo miedo en todos los hombres rata. Aquellos que no sienten miedo o pueden controlarse a sí mismos son inmunes a él, como parecen ser Snitch y sus mascotas asesinas. Y esa magia, no era magia humana o magia diabólica, al menos no como yo las he experimentado. Sona se ajustó las gafas con un dedo delgado. ¿Te refieres a mi Flame Spear? Es un simple hechizo mágico de fuego menor de nivel 1. El hombre sonaba confundido. ¿Magia de fuego menor? ¿Nivel? Nunca antes había oído hablar de ninguna magia que usara esos términos. El ceño fruncido en su rostro se profundizó, haciendo que Sona pareciera mucho más intimidante. ¿Eh? Pero tanto Imejima-san como la heredera Gremory también usaron magia escalonada, llamada de trueno dual, un hechizo de nivel 4, y explosión de destrucción menor, un hechizo de nivel 2, respectivamente. El jugador respondió lentamente, levantando una mano para tomar su barbilla mientras pensaba. Tal vez es algún tipo de sistema de categorización exclusivo del Gamers Gear. ¿Mi hechizo era más débil que el de Aquino? Rías arqueó una ceja. Ocupó un puesto más bajo. Eso no significa necesariamente que fuera más débil. Sona la corrigió. La magia de la familia Bael, poder de destrucción, no recibió ese título por nada. Correcto. El jugador asintió. En una competencia directa de poder, sospecho que incluso mis hechizos ofensivos más poderosos, Flame Bomb y Arc Shot, serían derrotados por el hechizo más débil que cualquier portador del Power of Destruction podría manifestar. Imejima-sans, el hechizo fue el hechizo de mayor rango que he visto desde que mi Sacred Gear me otorgó la capacidad de ver los nombres y niveles de los hechizos y habilidades que usa la gente a mi alrededor. Aún así, ¿es ese el hechizo más fuerte que puedes usar, heredera Gremory? No es tanto un hechizo como si convierto mi poder de destrucción en una explosión, cuyo tamaño depende de mi objetivo, y simplemente lo disparo. Dijo la princesa de las ruinas de cabello carmesí encogiéndose de hombros. Eso es todo lo que he necesitado hacer hasta ahora. Eso no funcionará contra alguien que es lo suficientemente fuerte, Rías. Sona advirtió a su amiga. Un Fenex, solo como ejemplo, se encogería de hombros ante tus explosiones gracias a su regeneración inmortal. La casa Fenex es otra de las casas nobles del inframundo.
Tienen habilidades similares a las de un fénix real, incluida la capacidad de regenerar daño casi infinitamente, crear lágrimas curativas, controlar el viento, el calor y el fuego, y sus alas son siempre hecho de fuego moldeado en lugar de magia solidificada estándar. Agregó como una parte al gamer. ¿Por qué tendría que pelear con un fénix? Eso sonó como si estuvieras tratando de hacerle entender un punto. Preguntó con curiosidad, su mirada fija moviéndose lentamente entre las dos herederas. Mis padres me han comprometido con un fénix, de hecho, su hijo menor. Rías dijo con amargura. Es un libertino desvergonzado sin ningún respeto por las mujeres y un ego que asfixia a todos los que lo rodean. Actualmente estoy intentando todos los trucos del libro para librarme del compromiso, pero mi última opción es enfrentarlo en un rating game. Una pelea en la que nuestros nobles luchan entre sí en una arena que tiene hechizos para evitar la muerte o mutilaciones graves. Él tiene un noble completo y yo no, además es un luchador experimentado en los juegos de clasificación. Agregue su regeneración de fénix. Y es casi inútil. Después de un momento en el que permaneció inmóvil, el hombre de la armadura roja murmuró algo en voz baja y apareció una ventana frente a él. Con toques hábiles y experimentados a altas velocidades, buscó para encontrar algo. Se habría visto muy raro si no hubieran podido ver las pantallas que él había manifestado. Cuando se detuvo, se rió entre dientes. Ja, inmortal mi pie. La regeneración de un fénix no es todopoderosa. Golpéalo con un poco de agua bendita y su regeneración se reduce en 3/4 partes. Dijo triunfante. Ilegal en los juegos de calificación. Sona negó con la cabeza. Bueno, hay formas de acabar con los regeneradores en los juegos. Presumiblemente, también funcionarían aquí. El jugador reflexionó. ¿Te importaría escuchar mis ideas? Vale la pena un tiro. Rías se encogió de hombros. Bueno, la primera idea, usar la debilidad de la regeneración, no es posible debido a esa regla. Entonces, la segunda es golpearlo lo suficientemente fuerte y rápido para que su regeneración no pueda seguirle el ritmo. Supongo que en un rating game, derribar al rey opuesto equivale a la derrota de toda la nobleza como lo hace en el ajedrez. Eso es cierto, pero Raiser no es un tonto. Enviará a su nobleza a pelear y solo emergerá si ve a Rías Buchou. Akeno negó con la cabeza. En ese momento, se habrá visto obligada a moverse debido a que fuimos derrotados o a Raiser no le quedarán piezas y estaremos muy debilitados. Solo estoy estableciendo estrategias. Depende de ti incluirlas en tus planes. El jugador se encogió de hombros. Otro punto en común con los regeneradores es que, a menudo, la regeneración no comienza hasta que lo que sea que hizo la herida deja la carne, por lo que suponiendo que Kiba-san pueda brotar espadas del suelo para empalar a este Raiser en el momento adecuado, eso debería refrenarlo e impedir su regeneración por un tiempo. Los quemaría con su fuego. Respondió Sona. El hombre con armadura hizo una pausa y rápidamente miró hacia abajo cuando apareció una nueva pantalla. El Sacred Gear Sword Beard de Kiba-san le permite crear espadas con encantamientos únicos, ¿no? Correcto. Kiba estuvo de acuerdo. Entonces, ¿por qué no crear espadas que anulen o sean inmunes al fuego o al calor? Kiba y Rías se detuvieron para parpadear sorprendidos, antes de que Rías se golpeara la frente con la palma de la mano y comenzara a murmurar para sí misma. El propio Kiba parecía pensativo, cerrando los ojos por un momento. Un segundo después, una espada larga con una hoja aparentemente hecha de hielo emergió primero del mango del suelo. Esto se llama Flame de Lete. Anula cualquier magia de llama y actúa como un amplificador para la magia de hielo. Por lo general, es un poco más difícil fabricar espadas encantadas. Nunca he intentado hacer eso con otra cosa que no sea una espada de acero normal. Kiba dijo pensativo. Aunque ciertamente es posible, especialmente si solo estoy creando un solo tipo varias veces. Definitivamente es algo en lo que puedo trabajar. Elaboraremos un programa de entrenamiento para eso cuando lleguemos a casa. Estuvo de acuerdo Rías con un firme asentimiento, aún maldiciéndose internamente como una idiota, antes de volver su atención al hombre de la armadura roja. ¿Alguna otra idea? Haz que los ataques sean tan dolorosos que provoquen que su mente se apague. Sugirió el jugador. No me importa si puede regenerarse, su mente debería tener un umbral superior para la cantidad de dolor que puede sentir. Verdadero. Rías asintió pensativamente, una pequeña sonrisa vengativa formándose en sus labios. Su disgusto por su supuesto prometido probablemente hizo que la idea fuera mucho más atractiva de lo que debería.
Dejando a un lado la regeneración, Riser es un demonio joven promedio, engreído y arrogante. La mayoría de las personas que lo enfrentan esperan perder debido a sus habilidades Fenex, por lo que es probable que rara vez haya tenido que sufrir mucho en forma de dolor. Combinado con fuego, anular espadas de Kiba para inmovilizarlo y podemos tener un plan. Desarrollar un nuevo hechizo para esa situación llevaría bastante tiempo. Señaló Sona. A menos que Kiba también pueda hacer una espada del dolor, no veo que esto sea práctico. El chico rubio se concentró por un momento y una nueva espada emergió del suelo cercano. Superficialmente se parecía a una cimitarra, pero tenía un borde dentado y parecía un dispositivo de tortura. Esto es, Pain Serge. Una espada que magnifica todas y cada una de las sensaciones de dolor por 3 con cada corte. Parecía un poco perturbado. Evidentemente, no había empujado su habilidad para crear espadas tan esotéricas antes de este punto. Por otra parte, su actitud general era mantener el código de caballería, por lo que usar espadas con trucos tan injustos para ellos contaría como algo que evitaría en la medida de lo posible. Esa es una posibilidad. Dijo Rías, sus ojos azules brillando ante esto, aunque frunció el ceño ligeramente al pensar. Aunque esto pone mucho en Kiba-kun para bloquear y luego debilitar a Riser. Tengo acceso a una tienda que me permite comprar cosas. Podría buscar hechizos para Imehima-san y para ti, heredera Gremori. El jugador ofreció. Considerando que me estás ayudando, llámame Rías. Dijo la pelirroja con una sonrisa. Y por favor hazlo. Le tomó un par de minutos encontrar libros que se adaptaran a la situación, pero los encontró. Para Akeno, encontró 2. Uno llamado Campo de Trueno, que permitía al lanzador rodear al objetivo de su hechizo con electricidad que lo dañaba con el tiempo y también causaba bastante dolor, y Nervebreaker, un hechizo de trueno que atacaba directamente el sistema nervioso del objetivo, dañándolo y aumentando la sensibilidad al dolor del objetivo. En el caso de Rías, no había muchos hechizos que tuvieran algo que ver con el poder de destrucción, pero había 2 que se adaptaban a la situación. Uno era destrucción celular, que usaba una explosión similar a los hechizos normales de poder de destrucción que usaba Rías, pero atacaba al objetivo a nivel celular, haciendo que sus células explotaran. Aparentemente, fue uno de los hechizos más dolorosos que el jugador jamás había visto. El último hechizo fue Destruction Blade, un hechizo de combate cuerpo a cuerpo que rodeaba la mano plana y el antebrazo del usuario en el Power of Destruction, forjando una espada que podía cortar casi cualquier cosa si se practicaba lo suficiente. Con la práctica, las características de otros hechizos a los que el lanzador tenía acceso podrían infundirse en él, como destrucción celular. Ver a los 2 demonios absorber los libros de habilidades comprados con la ayuda del jugador, alguna nueva función de su Sacred Heart que acababa de desbloquear aparentemente, era fascinante para Sona, y preocupante. Con la simple moneda humana que ofreció a su Sacred Heart, tenía que serlo. De ninguna manera era una tienda real, de Gameroth ya podía comprar poderosos hechizos y otras habilidades que podía usar contra sus enemigos casi de inmediato, aunque a un precio bastante nivel débil. Y eso era solo una parte de las funciones de su Sacred Heart. Como enemigo, era uno de los peores tipos en los que podía pensar. Uno que podría cambiar y adaptarse a quien sea y lo que fueran sus enemigos si se le diera suficiente tiempo y recursos. Como aliado, no podía pensar en nadie mejor. Mantén la fe en él y él los apoyaría con todo lo que tenía. Era lo suficientemente buena leyendo a la gente para ver que él estaba ayudando a Rías porque pensaba que ella merecía la oportunidad de luchar por su libertad y que él simpatizaba con su difícil situación. Esto le hizo ganar algunos puntos con ella, ya que tenía una debilidad por Rías, incluso si no le dejaba saber a nadie más al respecto. Cualquiera que ayudara a su amiga estaba bien en su libro. Sona solo esperaba que nada sucediera para que tuvieran que pelear con él. Más tarde calles de Q. Bueno, eso fue mucho mejor de lo que pensé que sería. Issei pensó aliviado mientras caminaba. Estaba fuera de su armadura y de vuelta en su uniforme escolar. La reunión con los demonios había estado en su mente la mayor parte del día, hasta el punto de que había evitado a sus 2 amigos cuando intentaron que fuera a espiar con ellos. La emboscada de los hombres rata antes de la reunión le había permitido al menos aliviar un poco el estrés. Entregar el papeleo del proyecto Rey Rata le había valido mejores relaciones tanto con Sona como con Rías, mientras que escuchar las historias de su lucha contra los hombres rata y su criador había mejorado sus relaciones con el resto. Snitch apareciendo de nuevo como si un sarpullido hubiera sido irritante, pero al menos le permitió darse cuenta exactamente de lo superado que estaba por estos demonios.
Cualquiera de ellos podría golpear su culo de 6 maneras hasta el domingo sin siquiera sudar. Por supuesto, un nivel no era un indicador absoluto de la fuerza de alguien, pero podía usarse como una vara de medir general. Al ver que la nobleza de Rias Gremory, así como Sona Citri, tenían el poder y las estadísticas para justificar esos niveles suyos, puso fin a cualquier pensamiento que pudiera haber albergado sobre la posibilidad de poder vencerlos si intentaban capturarlo. A TJ Koneko, la mascota de la Academia Q, no solo le rompieron la piel con una espada como si estuviera hecha de papel maché, sino que luego procedió a golpear a un hombre rata en la cabeza con tanta fuerza que lo decapitó. Buto Kiba, el príncipe de la Academia Q, espadas mágicas en eso. Los 3 más aterradores habían sido Imejima Akeno, Rias Gremory y Sona Citri. Cada uno poseía poderosas habilidades mágicas, y estaba claro que habían elegido deliberadamente ataques mágicos débiles para poner a prueba a los hombres rata. Dual Thunder Call, Lesser Destruction Blast y Rippling Batterblades estaban todos por debajo del nivel 5 y estaban claramente entre los hechizos más débiles que las 3 poderosas demonios femeninas tenían a su disposición. Podrían acabar con él fácilmente, especialmente Rias Gremory. Verla usar su poder de destrucción había enviado escalofríos temerosos por su columna vertebral. Esa magia era peligrosa. Aún así, se había ofendido de que Rias fuera obligada a casarse con un idiota porque sus padres así lo querían. ¿En qué siglo estaban aquí los padres? ¿Era la sociedad del diablo realmente tan atrasada? Ayudarlos a prevenir eso era lo menos que podía hacer. Le había preguntado eso a Kiba en voz baja antes de irse y la respuesta fue, más o menos. La mayoría de la población de demonios estaba actualizada y era moderna, pero los demonios de clase alta, las llamadas familias pilar, estaban muy arriba y se preocupaban por el número creciente de demonios reencarnados y menores en comparación con el número cada vez menor de demonios. Diablos de pura sangre. Por lo tanto, la mayoría de los jefes de familia sobrevivientes habían forzado una ley más allá de los 4 Ma que negaba el derecho habitual de la heredera de un clan a rechazar un contrato de matrimonio por completo, por lo que se casarían con otros demonios de sangre pura y harían más de ellos. En lugar de casarse con demonios menores, o peor, en la opinión de la generación anterior, demonios reencarnados u otras razas. Eso apestaba en tantos niveles que Issei no sabía qué parte le disgustaba más. Afortunadamente, algunos de los jefes de familia más razonables se habían asegurado de que todas las herederas estuvieran en todo su derecho de desafiar a sus futuros cónyuges por el derecho a negarse. En otras palabras, si ganaba la heredera, el compromiso se disolvía. Sin embargo, si perdían, la boda se celebraba de inmediato. El desafío era, pues, un arma de doble filo. Apestaba. Apestaba mucho. Por todo lo que se había dicho, y todo lo que no se había dicho, este chico Raiser hizo que él, Motoama y Matsuda combinados parecieran santos castos en comparación, y mezcló eso con una dosis extremadamente poco saludable de gilipollas rico. Sonaba como un imbécil. Alguien como Rias Gremory, una chica hermosa que parecía preocuparse honestamente por sus amigos y camaradas, se merecía algo mejor que eso. Aún así, no había mucho que pudiera hacer. Ayudarla a obtener los hechizos correctos y la estrategia correcta era la mejor idea que se le había ocurrido. Ayudarla a ella y a Akeno a aprender los hechizos usando la nueva función que había desbloqueado después de usar revelación y luchar junto a los demonios, el sistema tutorial, también había sido una buena idea. Usando eso, podría reducir la cantidad de libros de habilidades de los que podía aprender por un día y enseñarle a alguien bajo los efectos de su habilidad revelación hasta 2 libros de habilidades. Esto significaba que por hoy, solo podía aprender de un libro de habilidades. Había absorbido el libro de habilidades talento de espada anoche, lo que aumentó la cantidad de exp que sus habilidades relacionadas con la espada obtienen al usarlas en un 10%, lo que se acumula con el aumento de más 20% de su habilidad sabiduría aprendida. Decidió guardar el último uso para hoy para uno que podría adquirir en el lugar al que se dirigía ahora. Deteniéndose en la esquina, Issei miró a su alrededor para ver una gran fábrica abandonada, que estaba en la superficie. En realidad, era la ubicación oculta del proyecto Rat Poison, el contador del proyecto Rat King, que se había utilizado para crear a los hombres rata. Si había algún lugar en el que pudiera estar el agente Flamberge, era este lugar. Si no, tal vez podría obtener una pista o 2 sobre cómo rastrear a los hombres rata hasta sus nuevas madrigueras. Lo que sea que haya en este lugar, tenía que ser tratado, y pronto. Podía decir que los demonios se estaban poniendo nerviosos por estos purificadores, y podrían actuar antes de que pudiera averiguar lo suficiente.
Sin embargo, sin la información en los mapas que tenía, no deberían tener idea de dónde buscar antes de que estuviera luchando activamente. Con suerte, eso le daría el tiempo que necesitaba para saquear el lugar y averiguar todo lo que necesitaba saber. Transformándose en su equipo de combate, se dirigió como un fantasma hacia la puerta, oxidada y cerrada con candado, y la abrió con su Gladius. Mazmorra descubierta. Has descubierto la mazmorra Ruinas de la Pureza LV16. Obtienes 400 exp. ¿Quieres entrar en esta mazmorra? Advertencia. Entrar en esta mazmorra estando 3 o más niveles por debajo del nivel mínimo mostrado es peligroso para tu vida. SNOC, bastante porque dio esa advertencia, a pesar de que solo estaba uno por debajo del nivel recomendado, fue extraño, pero lo que sea. Él rodaría con eso. Presionando resueltamente la tecla Y, avanzó, las puertas se cerraron detrás de él con un sonido metálico. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.